En esta oportunidad, qué privilegio poder saludarte desde aquí de Guatemala. Te enviamos un cordial saludo a la distancia. Queremos darle gracias a las personas que siguen nuestros videos y se detienen por un momento para escuchar lo que es el mensaje que tratamos de transmitir a través de estos videos. Les saludamos con mucho cariño y mucho respeto desde aquí de Guatemala. El día de hoy quiero llevarte a la palabra del Señor, a la Escritura. La palabra del Señor es infalible, es la palabra que nosotros debemos de tomar como guía en todos nuestros pasos, en todas las decisiones que tomamos. Queremos agradecerles a todos por seguirnos en las redes sociales. El día de hoy quiero que leamos un pasaje en la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, el verso 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y yo sé que hay muchas personas que nos siguen, que tienen un liderazgo y que son pastores, evangelistas, misioneros, siervos del Señor, que quieren aprender un poquito más de la palabra del Señor, de lo que aquí en Guatemala se produce, de lo que aquí en Guatemala estamos tratando de hacer para la gloria del Señor. Así de que yo voy a leer el verso 16 y el verso 17. Y dice la palabra del Señor: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En otras palabras, vamos a ponerlo en contexto el día de hoy. ¿Qué es la ley y qué es la gracia? ¿Y cuál es el reino de los cielos? La ley es algo que a las personas las obliga a hacer algo. Un ejemplo: la ley te obliga a pagar tus impuestos. Es la ley terrenal. Pero la ley de Dios es lo que te obliga también a cumplir leyes, ordenanzas, estatutos y decretos establecidos por Dios. Ahora, ¿qué realmente es la ley? La ley, según son 613 leyes que se encuentran en el libro de Levíticos, leyes que el pueblo de Israel no pudo cumplir. ¿Por qué? Porque la ley sencillamente es algo impuesto, es algo que te obliga. Y las personas lamentablemente no pueden hacer cumplir la ley, porque es algo obligatorio. Ahora bien, Jesucristo estaba conectado con el Padre y Jesucristo trae y establece el reino. Entonces, ¿en qué tiempo vivía Juan el Bautista? En el tiempo de la ley, porque en él estaban los profetas y la ley unidos en Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dejó de existir también la ley y los profetas. Todo lo que los profetas dijeron tuvo un cumplimiento con la persona de Jesucristo. ¿Qué sucede? Que la ley no pudo hacer que cumpliera todo el plan y el propósito del Padre. Y como no se cumplió el plan y el propósito, tuvo que venir el plan de salvación o el plan de redención. En ese plan de redención, nosotros estamos dentro de ese plan porque aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cuando tú llegas al Evangelio y llegas a Dios, te das cuenta que el plan de redención se dio en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús dice que muchos se esfuerzan por entrar en el reino. Aquí lo dice: muchos se esfuerzan por entrar en el reino,
Pero es más fácil, dice, que pase el cielo y en la tierra que una tilde o una jota se pase de la ley. ¿Por qué? Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a quitar la ley. Jesús vino a hacer cumplir la ley de Dios. Era el único que podía hacerlo. Jesucristo podía cumplir con el plan de redención y salvación para el mundo. Entonces, en el corazón del Padre había que el mundo era un caos. El mundo estaba perdido. El mundo estaba hundido en la religión, en el imperio romano. El mundo estaba hundido en el paganismo, en la política, en el materialismo. Y Jesucristo vino a hacer un cambio, vino a cambiar lo que el mundo había hecho con lo que es el verdadero propósito del Padre. Un ejemplo, el Padre había establecido al pueblo de Israel leyes, mandamientos, estatutos y decretos como los 10 mandamientos. Un ejemplo, en Éxodo 20, Él lo estableció para ponerle un orden, porque el ser humano lamentablemente, si no tiene un orden en su vida, no sirven a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Fue mandar a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para pagar el precio del pecado de la humanidad y mover la ley y establecer la gracia divina, la gracia del Señor. Entonces, estableciendo el reino de los cielos, que ahora es el tiempo de la gracia del Señor, es el tiempo que tú abrazas el evangelio y dices: yo quiero servir a Dios, y no te cuesta. No es algo que te obligan, es algo voluntario que tú haces, obedecer a la palabra del Señor, y lo puedes hacer muy bien. Pero ¿cómo sucede esto? El cambio es que deja lo que es la ley, deja de actuar conforme la ley te lo dice. Por eso es que se ha desatado muchas religiones hoy en día, mucha gente confundida entre obedezco a la ley o obedezco a la gracia, obedezco al reino de los cielos o obedezco a lo trabajado o a lo actuado o a lo establecido por Moisés. Entonces, tenemos muchas ramas hoy en día que nos hablan acerca de esto, pero lo más importante es obedecer a lo que Jesucristo nos dijo que hiciéramos, que obedeciéramos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, el verso número 6. Mira lo que dice. Porque nosotros tenemos que aprender a saber la función que tenemos dentro del reino de los cielos. Y Jesús dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Ok, entonces, ¿cuál es mi posición? Que soy rey y soy sacerdote a la misma vez. El rey actúa en un reinado, el sacerdote actúa como ministro dentro del reino. O sea que si el reino de los cielos existe un rey. Y si existe un rey, ese rey se llama Jesús de Nazaret. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero también está el sacerdocio. Por eso dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para con Cristo Jesús. Pero a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea que cuando nosotros tenemos una posición en Cristo Jesús y reconocemos el poder y la autoridad que tenemos como hijos de Dios,
Entonces reconocemos que somos reyes porque gobernamos dentro de un pequeño reino. Pero también somos sacerdotes porque también debemos de ofrecer a Dios el acceso, la entrada para nosotros poder llegar al trono de la gracia e encontrar oportuno socorro en Cristo Jesús. En otras palabras, el rey tiene un reinado, el sacerdocio tiene un ministerio. Entonces, ¿cómo es posible que hay personas que dicen, yo no puedo ejercer un trabajo, una función en una área pública? Lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es ser corrupto dentro de un cargo público. A eso sí es pecado. Pero tener una área pública a tu cargo, eso está bueno porque eres un rey en una área. Pero también tienes que ejercer el trabajo de un sacerdocio, ¿verdad? Ser sacerdote en tu área, ser un ministro, ser alguien que se presenta delante de Dios como ministro del evangelio. Entonces dice que somos reyes y sacerdotes para con Cristo Jesús. Ahora bien, dice aquí la Biblia en el verso número 8: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Jesús de Nazaret. Él es el poderoso. Entonces dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea que en otras palabras, antes de Dios no hay nadie. Después de Dios tampoco habrá nadie. Él es el principio y Él es el final. Qué hermoso es poder meditar en lo que realmente Dios es en nuestras vidas, el principio y el fin. Yo no sé cómo tú te encuentres la tarde de hoy, el día de hoy, pero donde quiera que te encuentres, deseo paz y felicidad en tu corazón. Desde Guatemala te saludamos con mucho cariño y